El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en casa, saberes en contexto para la escuela y la vida. A continuación tendremos nuestra clase de inglés con el invitado especial, profesor Julián Andrés Grueso Fernández. Entonces trabajamos lo que fue el presente simple con el verbo to have, es el verbo tener. Y algo particular que vimos en ese verbo es que necesita de unos auxiliares que fueron do y das, que aunque no tienen ningún significado, es casi que obligatorio utilizarlos cuando estamos trabajando en forma interrogativa o negativa con este verbo. Y también pudimos identificar que el verbo to be no necesita ningún auxiliar. El verbo to be es, por así decirlo, muy independiente, le gusta trabajar solo. Como les digo a la mayoría de mis estudiantes, que el verbo to be nace solo, vive solo y muere solo, porque él es supremamente independiente y es capaz de trabajar por sí solito. Los otros verbos, a partir de ahí, en su gran mayoría en el inglés, sí necesitan de ese auxiliar cuando estamos en el verbo, en el presente simple. Y el verbo to have nos sirvió de referencia. Es decir, así como trabajamos con ese verbo, así como le dedicamos toda esa clase a ese verbo, así pueden ustedes coger el 95 o 97% de los verbos en inglés. ¿Okay? De esa misma forma van a trabajar y van a funcionar. Entonces nos dimos cuenta cómo funcionaba en afirmativa, en interrogativa, en negativa, cómo eran esos junctures o esas uniones que podían ser, por ejemplo, el auxiliar con la negación, que el does con el not quedaría doesn't, o que el do con el not queda don't. Y también les dejé varias actividades, varias online y offline, y espero hayan tenido la oportunidad de trabajarlas, de practicarlas. Recuerden que esto es como aprender a manejar bicicleta. Entre más practiquen, más van a tener la oportunidad de aprender más fácil, más rápido y con mayores habilidades que van a ir desarrollando poco a poco. Bien, entonces como les dije, hoy vamos a terminar el tema del presente simple. Es un tema supremamente importante que hay que tenerlo muy en cuenta cuando estemos trabajando con este tiempo verbal. La próxima clase, si todo sale bien, dentro de 8 días, entonces estaremos trabajando ya lo que es el pasado simple, que ya es otro tema que no es tan amplio, pero que sí es muy, muy importante. Como ya les dije, entonces el tema que vamos a trabajar, que es parte fundamental del presente simple, es lo que le denominamos la declinación. Ya vamos a ver en qué consiste, qué es eso. Vamos a ir poco a poco y vamos a tratar de ir haciendo comparaciones con lo que ya sabemos. Que me parece que es fundamental para que nos vamos dando cuenta de qué tan parecido puede ser al inglés, qué tan parecido puede ser al español, qué tan parecido puede ser a lo que ya hemos trabajado. Y desde ahí vamos sacando conclusiones y me parece que les puede servir para que este tema quede como totalmente afianzado pues, en lo que ustedes necesitan. Entonces, para hoy tengo planeado lo siguiente: reconocer e identificar los pronombres que conforman el grupo de las terceras personas en inglés y en español. Ya se van a dar cuenta que va a ser supremamente importante, aunque ya lo hemos repetido y lo hemos recalcado en las clases anteriores, pero de todas maneras creo que es fundamental hacer nuevamente rescatar nuevamente ese objetivo de las terceras personas. Segundo, distinguir el uso apropiado de la declinación en los verbos to be y to have en el presente simple. Y obviamente, a partir de esto, vamos a poderlo hacer en todos los verbos que podamos encontrar o conocer en el inglés. ¿Ok? ¿Por qué en el verbo to be y to have por ahora? Porque son los que ya conocemos, son los que hemos trabajado y son los que nos permitirán tener ese puente para saber cuáles son las diferencias, cuáles son esas diferencias que hacen que nos compliquen esto un poquitito. Tercera, conocer las reglas gramaticales para el correcto uso de la declinación en las terceras personas del presente simple. Ya nos vamos a dar cuenta cuando conozcamos qué es esto de la declinación en los verbos del presente simple. Vamos a ver cuál es su función
por qué se hace y de qué forma lo debemos hacer teniendo en cuenta las correctas reglas gramaticales dependiendo de su uso. ¿Okay? Pero ya nos está dando una visión, ya nos está diciendo que son los verbos, es decir, que algo va a pasar con esos verbos. Y por último, pues vamos a tratar de aplicar lo aprendido. Entonces ahí es cuando yo les voy a dejar las actividades, les voy a mostrar algunos ejemplos, obviamente. Entonces, ahorita sí entremos pues en materia. Lo primero que vamos a tener en cuenta es cuáles son esos pronombres de las terceras personas de las que tanto hemos hablado y tanto hemos estado haciendo pues como enfocándonos en ello. Entonces, esas de la tercera persona en español tenemos él, que corresponde a he, ella, que corresponde a she, y lo, la, eso o esa corresponde a it. ¿Okay? Ojo que ese pronombre it, lo que les voy a señalar aquí, se le conoce también como un pronombre transitorio o un pronombre en algunos casos hasta auxiliar. ¿Por qué aparece en el inglés? Porque se dio la necesidad de tener un pronombre para aquella cosa o animal que queremos denotar o connotar o dar a conocer, bien sea en una frase, en una oración, cuando estamos hablando de una sola de ellas, es decir, cuando estamos en singular, ¿sí? Ya cuando es plural, entonces simplemente se utiliza el que ya conocemos, que es they, bien sea para personas, cosas o animales. Entonces, ojo para todos. Estos tres pronombres personales van a ser factor fundamental, una piedra angular para el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Ténganlos muy presentes porque los vamos a estar mencionando mucho y no quiero que se me pierdan. Y porque en muchas ocasiones yo no voy a decir, ay, los pronombres he, she o it, no. Simplemente voy a decir los pronombres de tercera persona. Ya tenemos que saber cuáles son, tanto en español como en inglés. ¿Okay? Entonces, con ellos es donde nos vamos a enfocar. Este va a ser como el tiro al blanco, este va a ser el punto mayor de lo que hoy vamos a trabajar. Desde aquí es donde nace y surge pues esa regla de la declinación. Okay, entonces, vamos a aplicar inicialmente o vamos a identificar esa declinación en el verbo to be, ya que lo conocemos y lo hemos trabajado. ¿Listo? Entonces, inicialmente lo hicimos en la forma afirmativa. Y en esa forma afirmativa nos quedó de esta siguiente forma. ¿Listo? Que ya lo conocemos. I am, you are, he is, she is, yo soy, yo estoy, tú eres o tú estás, él es o él está. Ya eso lo conocemos y ya lo hemos trabajado. Hemos hecho muchos ejemplos y ejercicios con ellos y no es nada complicado. ¿Dónde se ubican esas terceras personas? Aquí están. Y si se dan cuenta, fíjense que además en estas terceras personas el verbo nos cambió. El verbo ya no era are ni am, sino que es is. Es decir, que en esas terceras personas, a pesar de que el verbo to be es un verbo totalmente irregular, que le gusta trabajar solito, que es totalmente independiente, aún así, en esas terceras personas tuvo que haber un cambio. Y ahí lo estamos notando. En esas terceras personas, he, she o it, encontramos que el verbo tuvo un cambio fundamental y drástico además, y es is, ¿ok? Entonces nosotros siempre nos lo aprendemos de memoria, pero no sabemos el por qué. Entonces ya vamos identificando un poco que en estas terceras personas obligatoriamente se da un cambio. Es casi que necesario, es muy particular y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, ya que no lo sabemos de memoria, ya estamos encontrando la raíz del por qué ese cambio aquí. Veámoslo cómo funcionó en la forma interrogativa. En la forma interrogativa, como el verbo to be no necesita ningún auxiliar, entonces lo que pasó fue que el verbo pasó de primerito, fíjense, aquí cambió el verbo al primero, el sujeto después y el signo, ¿ok? Y se sigue manteniendo, fíjense, el cambio en la tercera persona, ¿ok? ¿Qué significa? Yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él es o él está, y ya el resto ustedes lo saben. Pero entonces estoy destacando las partes que hoy queremos concentrarnos y vamos identificando
si no se habían hecho esa pregunta, ¿por qué en estas terceras personas cambiaba tan drástico ese verbo? Entonces ya poco a poco vamos identificando. Y luego lo vemos en su forma negativa. Veamos cómo funcionaría esta vez. Entonces queda como ya lo conocemos, I am not, you are not. Vimos algunas contracciones que eran you, por ejemplo, el segundo pronombre, you aren't, o aquí podría ser he isn't, que traducen lo mismo, pero ya sabíamos cuál era su aplicación, pues, como regla gramatical. Y fíjense nuevamente, en las terceras personas sigue implícito el is, es decir, nos está dando un cambio. Como no tenemos el uso del auxiliar aquí, es el verbo como tal, quien asume todos los cambios que sean necesarios, tanto de posición como de forma. ¿Okay? Entonces, forma afirmativa con el to be, sujeto, verbo, interrogativa se cambia, verbo, sujeto, y la negativa es simplemente agregar al final la negación. Pero en las terceras personas, que es donde nos tenemos que concentrar el día de hoy, fíjense que hubo un cambio radical que es el is y se mantiene en todas sus formas, tanto afirmativa, interrogativa y negativa. ¿Listo? Entonces ese era un pequeño viajecito extra que queríamos hacer con el verbo to be para analizar la parte de las terceras personas. Veamos qué pasaría si tomamos el verbo to have. A ver si nos va a variar en esas terceras personas o no. Entonces volvámoslo a coger en orden, la forma afirmativa, y nos quedó de la siguiente forma, ya lo conocíamos. Fíjense que aquí también cuando está en la forma afirmativa, en las terceras personas, ese verbo también tuvo un cambio, ¿sí? Aunque conservó parte de su raíz, la H y la A, pero al final tuvo un cambio. Algo tuvo que haber pasado y fíjense que esta vez lo que hicieron fue quitarle la parte final del verbo y ponerle una S. O sea que poco a poco nos vamos acercando al tema real del día de hoy. Entonces, conclusión, terceras personas en forma afirmativa siempre nos pasa algo. Ya vamos a entrar en ese detalle. ¿Qué pasaría ese mismo verbo en la forma interrogativa como lo vimos? Fíjense, aquí ya entró a trabajar el auxiliar, conocido en inglés como the helping verb. ¿Sí? Ya está el auxiliar y como está el auxiliar, él le dice al verbo, usted no se preocupe, no cambie, no modifique, usted es muy chévere, nunca cambies, quédate así. Entonces el verbo queda en su estado original o en su forma afirmativa. Aunque parezca que no está conjugado, sí está conjugado. Y por eso aquí dice, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, tiene. Fíjese que en ningún momento le doy ninguna traducción a ese auxiliar, porque ya lo dijimos, no traduce nada, no significa nada, pero nos indica en una oración en el inglés que estamos trabajando en presente simple. ¿Ok? Entonces, ojo, terceras personas, no cambió el verbo, pero sí el auxiliar. Y en la negativa es exactamente lo mismo. Como tiene que utilizar el auxiliar, el verbo queda en su estado infinitivo o en su estado original. Pero recuerden, cada vez nos vamos enfocando y cada vez vamos cerrando el abanico. Entonces comenzamos desde algo macro y vamos a algo un poco más detallado. Entonces ya nos dimos cuenta en el verbo to be, que en las terceras personas cambia definitivamente. Ya luego pasamos al verbo to have, que es un verbo que al igual que es un verbo irregular, es decir, que cambia mucho, nos sirve de referente para trabajar con la gran cantidad o la gran mayoría de los otros verbos en inglés. Y ya nos vamos enfocando y cerrando un poquito el foco y nos damos cuenta que es en la forma afirmativa donde nos tenemos que concentrar. ¿Por qué? Porque en la forma interrogativa y negativa, como trabajan los auxiliares, entonces el verbo no va a sufrir ninguna modificación. El verbo va a quedar original en infinitivo. Entonces vamos a concentrarnos en lo que es la forma afirmativa para ver qué es lo que pasa con esa tal declinación que hemos estado hablando desde el principio, pero que todavía no hemos entrado como en el detalle de lo que es como tal. Entonces vamos ahorita sí a entrar en ese detalle. Es ese punto de la declinación. Entonces, se refiere a la necesidad de agregar ese o es en la parte final del verbo.
cuando este ya se encuentra conjugado en el presente simple. O cuando está trabajado en su forma afirmativa y aplicado en los pronombres personales de las terceras personas, de los que ya hemos hablado y que sabemos que son he, she o it. Entonces, ojo con esto. Las reglas gramaticales para agregar correctamente la declinación de los verbos son las que vamos a ver a continuación y son las que les hablé cuando les mostré los objetivos de la clase. Esas reglas gramaticales son 3 que hay que tener muy en cuenta para saber en qué momento a ese verbo que tenemos ahí en las terceras personas le vamos a agregar bien sea una S o una ES. ¿Okay? Entonces vamos a ver la primera regla, vamos a ver cómo funciona esa declinación. Entonces cuando ya ustedes les digan, ¿qué es eso de la declinación o ese cambio que tiene el verbo? Que le agregamos una S, se le denomina en la mayoría de los casos declinación. Entonces, las reglas gramaticales para la declinación. La primera regla, ojo, a la gran mayoría de los verbos, digo la gran mayoría porque no es a todos, pero sí en su gran mayoría, en un alto porcentaje, simplemente les agregamos una S. Entonces, veamos cómo funcionaría. Aquí les pongo unos ejemplos. Verbos muy conocidos, los que están como en color violeta o lila, es el verbo en inglés con su respectiva traducción. En este caso, play, estoy seguro que es un verbo que ustedes conocen mucho. Y hay algo muy curioso con este verbo. Cuando, pues, ustedes saben, yo vivo en Medellín, pero pues soy de Popayán, Cauca. Y en los colegios, en el colegio en el que yo trabajo acá, la mayoría de los chicos, si no todos, pues tienen esos dispositivos electrónicos que son PlayStation. Y lo pronuncian muy bien. A veces yo los escucho por ahí, ay, que sí, que no sé qué, que este fin de semana vamos a jugar Play, que vamos a jugar yo no sé qué en el Play, que vamos a hacer la actualización al Play y que reunámonos esta tarde para jugar Play, en fin. Pero cuando lo ven escrito en las clases de inglés, le dicen Play. Entonces yo les digo, o sea que ustedes los fines de semana juegan PlayStation o PlayStation. Entonces dicen, no, profe, PlayStation. Yo le digo, ok, así mismo se pronuncia este verbito. Si se dan cuenta, es un verbo muy conocido, muy popular, PlayStation, y aunque no seamos pues expertos en el inglés, seguramente ustedes lo han escuchado y lo han visto. Y fíjense cómo se declina, simplemente le agregamos una S. ¿Y qué significa? Sigue traduciendo lo mismo, jugar, pero recuerden que como va a ser en las terceras personas, entonces sería él juega, ella juega. ¿Listo? La S no significa el plural en este caso, simplemente la declinación. Y lo mismo pasa con el verbo run, que es correr, que haría runs, work, que es trabajar, que haría works, y drink, que es beber, que haría drinks. Vamos a ver unos ejemplos. Les preparé aquí algunos ejemplos para que nos conectemos un poquito con el tema. Entonces, les coloco este ejemplo que dice, my friend plays soccer at school. Y significa, mi amigo juega fútbol en el colegio. Ojo, que por el hecho de tener, en la mayoría de los casos en el inglés, cuando encontramos la S, se quiere identificar que es un plural, que es igual que en el español. Pero eso solamente ocurre cuando está en los sujetos. Perdón, en los sustantivos, bien sea propios o comunes. Por ejemplo, si yo digo gafa, podría decir también las gafas, o si yo digo dedo, los dedos, es como agregándoles a ese. En el inglés funciona igual, pero, ojo, mucho cuidado, cuando esa S se le aplica a un verbo, como es en este caso, que es jugar, entonces ya esa S no es de plural, es simplemente una S que se utiliza en la conjugación y que aunque no significa nada en español, es fundamental evitar utilizarlas en estos casos. ¿Okay? Si no se utiliza, sonaría como si el verbo no estuviese conjugado. Al utilizarla, entonces vamos a tener y vamos a darle al interlocutor, a quien está
escuchándonos va a tener una mejor observación y una mejor idea de lo que queremos decir en esa frase. Entonces, ¿qué significa? Mi amigo juega fútbol en el colegio. Otro ejemplo. Mariana works in a big enterprise. Mariana trabaja en una gran empresa. Y no dice Mariana trabajas en una gran empresa, no. Recuerden que la S cuando está trabajando en el verbo no tiene significado en el español, pero sí es muy importante en el inglés. Por ejemplo, the horse runs with the dog. El caballo corre con el perro. Y por último, Emmanuel drinks water with bread. Emmanuel bebe agua con pan. Una cosa muy interesante y quiero que la tengan en cuenta también. Fíjense que yo aquí en ningún momento utilicé pronombres personales. En ningún momento utilicé pronombres personales. Pero sí los podría convertir a pronombres personales. Por ejemplo, si yo tengo aquí my friend, ¿quién es? Él. ¿Y cuál es él en inglés? He. Entonces, yo podría haber aquí utilizado my friend o pudiera haber utilizado he plays, pero como quiero referirme a una persona en particular, utilizo todo la palabra completa, por así decirlo. Aquí fue lo mismo, en vez de Mariana, yo podría utilizar ¿cuál? Como es ella, yo puedo utilizar she. Aquí, en este caso, por ejemplo, que lo acabamos de hablar, the horse, ¿cuál podría utilizar? ¿Cuál pronombre personal podría utilizar? El que me refiere a cosa o animal, que en este caso sería it. Y Emmanuel, pues, ¿quién es? Es él, he. Entonces, ya vamos enfocándonos un poquitito que esta regla de la S, de la declinación, siempre trabajas con las terceras personas, así esté el pronombre personal o haya un sujeto o una cosa o un animal. Esto siempre cuando esté dentro de las terceras personas. Bien, entonces ella fue nuestra primera regla. Pasemos a la segunda regla. En esta segunda regla hay algo bien particular. Fíjense, ya nos amplía un poco más el espectro y nos dice, cuando el verbo termina en O, en S, en SH, en CHE, en X o en Z, se debe agregar al final de ese verbo la E y la S. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esos verbos. Aquí tengo 6 ejemplos. El verbo go, que así como nos lo dice, aquí termina en O, entonces al terminar en go le agregamos ES. ¿Cuál es ese verbo? Go, verbo ir. Y se pronuncia goes. Wash, que es lavar, que haría washes. Kiss, que es besar, kisses. Fix, arreglar, fixes. Watch, que es mirar o observar, watches. Y buzz, zumbar, buzzes. ¿Listo? Les recuerden, todos esos verbos que ustedes encuentren, que finalicen en cualquiera de estas letras que les estoy dando aquí, les debe agregar para la declinación ES. Veamos unos ejemplos para cada uno de ellos. Entonces, el primer ejemplo. He goes to the cinema. Él va al cine. Yo también puedo haber utilizado aquí a una persona. Por ejemplo, Carlos goes to the cinema. ¿Okay? Cualquiera me puede haber funcionado. Pero para el ejemplo es para que lo tengan en cuenta. Otro ejemplo. Daniela washes the car in the garden. Daniela lava el carro en el jardín. Esto lo puedo cambiar por el pronombre que sería ella, que es she. The rooster kisses the hen in the farm. Esta es un poquitito graciosa, pero es para que la tengan en cuenta también. Más que todo la estructura gramatical. Y dice que el gallo besa a la gallina en la finca o en la granja. The rooster, que es el gallo, lo pude haber cambiado o lo puedo cambiar si quisiera por el pronombre personal
it, que es el que nos denota cosa o animal. Santiago fixes the bicycle at home. Santiago arregla la bicicleta en la casa. Les repito, este Santiago lo puedo cambiar por él, que sería he. Fíjense que todos están trabajando sobre la tercera persona en su forma afirmativa. Y obviamente estamos en presente simple. Fíjense que en ninguna parte ustedes ven un signo de interrogación, en ninguna parte se ve una negación, todo está en afirmativo, para que vayan sacando conclusiones. Otro ejemplo, the fly buzzes over my head. La mosca zumba sobre mi cabeza. Y este de fly lo puedo cambiar por it. Listo, yo sé que ustedes ya me cacharon pues la idea. She watches TV in my house. Ella ve televisión en mi casa. Listo. Esos son como los ejemplos para esos verbitos que les quise colocar. No crean que son los únicos. Hay muchos que tienen esas terminaciones que seguramente van a tener que utilizar y emplear en sus actividades y más para que las tengan en cuenta cuando hagamos esos ejercicios de comprensión de lectura, cuando ya nos enfoquemos directamente a lo que son la aplicabilidad de todas estas reglas gramaticales dentro de estructuras que tengamos en test o en exámenes tipo ICFES o pruebas Saber 11, ¿okay? Que aparecen mucho. Entonces, esta ya es nuestra segunda regla. Entonces, vamos recopilando. Nuestra primera regla es que a la mayoría de los verbos simplemente les agregamos una S para declinarlos. Y la segunda regla es que los verbos terminados en O, S, SH, CH, X o Z se les agrega ES. Y ahí ya tienen los ejemplos y algunas oraciones que les sirven de guía. Vamos por nuestra tercera regla. Cuando el verbo termina en Y o en Y, como se le conoce en algunas partes, y antes de esta letra se encuentra una consonante, entonces fíjense, esa Y se transforma, ya no queda Y, sino que se vuelve I latina, y luego se agrega ES al final del verbo. Un poquito complicada esa regla, ¿cierto? Pero ya viendo los ejemplos se van a dar cuenta que realmente es muy fácil. Aquí tengo 3 ejemplos muy clásicos. Y por ejemplo, este primer verbo lo quise colocar porque sé que les encanta a todos ustedes y me lo han demostrado. Por el solo hecho de tomarse este tiempo en su día libre, en su día festivo para querer ampliar los conocimientos y tener mejores resultados, eso ya me indica que este study les gusta a ustedes, que es estudiar. Y fíjense lo que dice la regla. Y o Y, pero antes hay una consonante, en este caso es la D. ¿Qué pasa ahí? Entonces esa Y se transforma en I latina y le agregamos ES y suena studies. Lo mismo pasa con el verbo cry, que es llorar. Cuando termina en Y antes hay una consonante, entonces queda cries. Y lo mismo con el verbo drive, que es sacar. No es drive, una cosa es drive, conducir, el otro es dive, que es secar, ¿sí? Y pasa lo mismo. La Y se vuelve latina y la agregamos S. Vamos a ver unos ejemplos con esos tres verbos. Primero, Samuel studies English at the university. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Si quisiéramos cambiar Samuel por un pronombre personal, ¿quién sería? Él. Y en inglés es he. Estamos en la tercera persona. Pero quiero resaltar algo en esta oración y la quise colocar por eso. Además de la regla gramatical que estamos trabajando, que es la declinación en las terceras personas, en este caso como termina en Y precedida de consonante, se vuelve I latina y le agregamos S. Fíjense que este English y este University están en mayúscula. Normalmente nosotros en el español a esas palabras no les colocaríamos mayúscula. Solamente en este caso de pronto le colocaríamos mayúscula aquí, al inicio de la oración, porque como ustedes bien saben, como regla general, al inicio de una estrofa o de una oración
o después de un punto aparte o un punto seguido, siempre la palabra que sigue va a iniciar con letra mayúscula, que en inglés le hemos dicho que se llama capital letter. Pero fíjense que en el inglés hay muchas excepciones con respecto a eso. Y una de esas ya la habíamos hablado, que era el pronombre, la primera persona de la conjugación, que es I. Recuerdan que dijimos que siempre iba a estar en mayúscula. Es obligatorio. Y cuando nos referimos en el inglés, obviamente en la parte escrita, cuando nos referimos a una lengua, bien sea el español, el inglés, el mandarín, el italiano, el alemán, siempre se escriben en mayúsculas. Lo mismo cuando son instituciones reconocidas, cuando son instituciones con mucho prestigio y respetadas por no solo algunos, sino por todos. Ese tipo de instituciones grandes, donde se suscita lo que es la investigación, donde crean y fomentan al ser humano para compartir y para que ayude a la sociedad, en este caso la universidad, también es una palabra que la escribimos con mayúscula siempre, esté al inicio, a la mitad o al final de la oración. ¿Okay? Para que lo tengan en cuenta, por favor. O el siguiente ejemplo. My mother cries in the church. Mi mamá llora en la iglesia. ¿Sí? Si quiero reemplazar a mi mamá, lo hago por quién, por el pronombre personal she, que corresponde a ella. Y por último ejemplo, the washing machine dries all my clothes. Fíjense toda esta palabra tan interesante. Dice la lavadora, que nosotros la tenemos comprendida como si fuera una sola palabra. Bueno, la con el artículo y lavadora serían dos, pero para ellos decir la misma frase o palabras utilizan tres cosas. The washing machine. Si la traducimos literalmente diría la máquina de lavar. Pero obviamente pues en la traducción es la lavadora, seca toda mi ropa. Listo, entonces ahí ya tenemos, recapitulando nuevamente, regla número 1, le agregamos S a la mayoría de los verbos. Regla número 2, a los verbos terminados en O, en S, SH, CHE, Z, X, le agregamos ES. Y a los verbos, y la regla 3, a los verbos terminados en Y, precedidos de una consonante, le quitamos la Y, se convierte en I latina y le agregamos ES. ¿Okay? Entonces, ahí ya tenemos las tres indicaciones para hacer una declinación correcta. Pero nos falta hacer énfasis en algo que aunque ya se los he ido como trabajando tácitamente, quiero que hagamos y que tengamos en cuenta esto que es fundamental. Para que la declinación se dé en el inglés, deben tener tres puntos supremamente importantes y obligatorios y no pueden faltar. La primera norma es que la frase que vayamos a trabajar o que pensemos que se debe declinar el verbo debe estar en presente simple. Esa es la primera parte fundamental. La otra regla que debe cumplir sí o sí es que se encuentre en su forma afirmativa, es decir, que no haya ningún signo de interrogación y que no haya ninguna negación, siempre en su forma afirmativa. Y por último, esa frase u oración debe estar trabajando o debe estar conjugada sobre lo que conocemos ya, que son las terceras personas, que es he, she o it. Ojo, queridos muchachos, chicos y chicas, muy importante en conclusión general, deben estar estas tres reglas. Si alguna de ellas, si es, por decir algo, usted está dudando si declinar ese verbo o no, y usted se acuerda, bueno, las reglas son, debe estar en presente simple, en forma afirmativa, tercera persona, y usted analiza su frase, la está viendo, y usted la analiza y ve y dice, bueno, está en presente simple, listo, está en la forma afirmativa, pero no estamos en tercera persona, es decir, no está ni con he, ni con she, ni con it,
está con otro pronombre. Entonces, por el hecho de que falte solo unita, ya le indica a usted que no se puede declinar, no se debe declinar. ¿Y qué es declinar? Bien sea con las reglas que vimos, colocarle la S o la ES, o cambiar la Y por I latina y le agregamos S, dependiendo de la terminación del verbo. Entonces, a eso se refiere esta regla general. Deben estar presentes las tres condiciones anteriores en la oración para poder aplicar la declinación al verbo. Si falta una de ellas, no se aplica la regla, automáticamente se omite, se cancela. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado claro porque es un tema que suele causar un poco de dificultad. ¿Por qué causa dificultad a los estudiantes? Y no solamente a los jóvenes, sino a todos los que comienzan a aprender inglés. Porque si hacemos la comparación, en el inglés no existe la declinación. ¿Okay? Al igual que los auxiliares, en el español no existen. Nosotros simplemente hacemos la conjugación del verbo como tal. Por eso es que el español es catalogado uno de los verbos más complicados dentro de las lenguas pues, que se conocen. Es uno de los más complicados en trabajar porque la forma de los verbos está cambiando constantemente y su conjugación es bastante complicada. En el inglés, como se los dije en algunas clases, nos los tenemos que aprender en su forma infinitiva o presente, en el pasado, que es lo que vamos a trabajar la próxima clase, y en el pasado participio, que lo veremos en futuras clases. Y listo. Y además de eso tenemos que saber cómo lo declinamos en la tercera persona y ya. Eso es lo que tenemos que saber de los verbos en el inglés. Bien, chicos, entonces ese era el tema para el día de hoy. Las actividades, como ustedes ya lo saben, yo se las voy a dejar aquí. Para aquellos que tengan la oportunidad de visitar estos links, ustedes van a tener la presentación, incluso van a tener una réplica o copia de este video que estamos haciendo hoy. Seguramente Laura se los está compartiendo junto con este material. Pues en la presentación, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Ustedes llegan y cogen y copian este link, o en algunas ocasiones les permite simplemente darle clic ahí y los redirecciona a unas páginas en las cuales ustedes van a practicar este tema e incluso van a hacer repaso conjunto de lo que ya hemos estado viendo hasta el momento, pero dándole más énfasis a este punto de la declinación, y lo van a hacer de forma virtual en línea. Es decir, que ustedes entran, practican y la misma plataforma donde los redireccionó les da una calificación y les dice cuáles fueron las buenas y cuáles fueron las malas para que ustedes se hagan ese feedback, esa retroalimentación y ustedes digan, ah, claro, ¿verdad? Omití esta regla, ¿verdad? Que en la clase vimos esto, se me olvidó, pues para que vayan recopilando. Entonces, este link les servirá para eso y este que está aquí, ¿ok? Estos que están aquí, como ustedes pueden ver, son actividades que van a encontrar en YouTube, es decir, que a manera de video van a recopilar la misma información, pero a la misma vez van a practicar, porque dentro del video van a unos espacios de práctica y les dan un pequeño tiempo para que usted vaya escribiendo en una hojita, en el cuaderno, usted va haciendo su ejercicio y luego inmediatamente le va dando la respuesta. Es simplemente como para que ustedes mismos se vayan chequeando pues cómo van en cuanto a su progreso. Esto en cuanto a los que tengan la posibilidad de la conectividad o los que tengan la posibilidad del computador, del internet, etc. Los otros, los que no tengan tanta esa posibilidad, ese privilegio, pues en esta misma presentación les coloco actividades en las cuales ustedes van a poder practicar más que todo el tema que vimos hoy, pero así también reforzar para que no se les olvide lo que hemos estado trabajando en clases anteriores. Como nuestras clases son tienen tanto tiempo la una con la otra, entonces se nos suele pues olvidar, y si no tenemos la costumbre pues de practicar un poquitito, entonces este les va a servir para que no es necesario que lo hagan todo en un solo día. Yo les recomiendo que, por ejemplo, cojan esta página aquí y la trabajan mañana, esta otra la trabajan pasado mañana, y de esa forma van a tener frescos los conocimientos que hemos estado viendo y no se les van a complicar. Entonces aquí van a encontrar actividades de completar, ahí está muy clarito qué es lo que hay que hacer, obviamente está en inglés. No les dé miedo utilizar el diccionario, utilicen también en lo posible cuando puedan
utilicen el Google Translator. Recuerden que Google Translator es muy bueno cuando ustedes necesitan buscar una palabra en particular. Cuando ustedes les colocan una frase, una oración o un párrafo, suele tener bastantes complicaciones porque recuerden que eso es una ayuda tecnológica que no es perfecta y muchas veces lo que hace es confundir la idea y nos hace traducciones literales. Entonces nos quedan unas traducciones bastante extrañas que nada tienen que ver con lo que es la realidad. ¿Okay? Entonces los invito a que cuando vayan a trabajar ese Google Translator, incluso en sus celulares, o cuando bajen aplicaciones de traductor que de hecho son gratuitas, utilícenlo para buscar una máxima dos palabritas juntas, ¿ok? Y no una frase completa. Traten de ustedes identificar la idea de la frase buscando solamente una palabra que no encuentren. Entonces, de esa forma quiero que trabajen estos documentos, tanto este como este. Les repito, no es necesario que lo hagan todo en un solo día. Si se están reuniendo en grupos, o les doy la idea, reúnanse en grupos. Es muy bueno trabajar en grupo. Es lo que nosotros le llamamos la metodología colaborativa. ¿Sí? Entonces se reúnen 2, 3, 4 del mismo sector, del mismo barrio, de la misma vereda, del mismo pueblo, etcétera, o la misma ciudad, qué sé yo. Y se reúnen para debatir entre ustedes. Entre ustedes, ustedes ya tienen el conocimiento, tienen que compartirlo y tienen que mejorarlo. ¿Cómo? Cuando ustedes ven que el compañerito tiene dificultades, pues entre todos le pueden ayudar o simplemente miran y debaten el por qué sí y el por qué no de esa respuesta que hayan dado, teniendo en cuenta que las clases que están dando aquí. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de actividades van a encontrar aquí? Siguen encontrando de completar. Acá también van a encontrar sobre el presente simple un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho hasta el momento, tanto afirmativa, interrogativa, negativa, para que practiquen todo eso, teniendo en cuenta obviamente la declinación que vimos hoy. Van a tener comprensiones de lectura, algunos ejercicios que son a manera de juego, pero que van disipando y ampliando el vocabulario, que es muy importante, como siempre se los recalcan en todas las clases. Fíjense aquí, o actividades de vocabulario, que se ven un poquito infantiles, sí, claro, pero estamos, y estoy completamente convencido, y no solamente lo digo yo, sino muchos colegas y muchos expertos que he leído con respecto a la adquisición del nuevo vocabulario en una lengua extranjera, y es que la parte gráfica y el color nos ayuda a identificar, asociar y aprender, a retener ese nuevo vocabulario que es ajeno para nosotros y que como no lo estamos practicando día a día, es decir, nuestra cultura no es una cultura en la cual se habla inglés todo el tiempo, pero sí este tipo de actividades nos ayudan a, como se les dije, a apropiarnos de ese nuevo vocabulario, de esas nuevas palabras. Pues. Entonces, les puedo asegurar que ustedes hacen este tipo de actividades y van a tener mayor conocimiento o incluso lo van a reconocer. Ah, sí, yo me acuerdo que banana no era banana y ya saben cómo se escribe, van a ver cuál es la forma correcta, etcétera, etcétera. Y por último, además de tener diferentes tipos de actividades para el vocabulario, reconocimiento y lo que es el spelling es deletrear y saber exactamente cómo se escribe la palabra, es esta parte que está aquí. Obviamente también una parte de comprensión de lectura que tienen que, les digo chicos, tienen que, es obligatorio que lo hagan porque se van a dar cuenta cuando comencemos a ver las pruebas tipo ICFES o pruebas tipo 2, pruebas a ver 11 o de décimo, se van a dar cuenta que la comprensión de lectura es vital y es donde más puntos ustedes pueden perder si no han hecho unos ejercicios o si no se han acostumbrado a ella. ¿Okay? Entonces, yo aquí les dejo una pequeña lectura simple, básica, que no van a tener problema. De pronto van a tener un par de palabritas que no conocen y son las cuales ustedes van a buscar. Pero el resto es muy, muy fácil. ¿Y cómo nos damos cuenta de la comprensión de lectura? La comprensión de lectura básicamente es saber de qué forma usted ilustró en su cerebro eso que acaba de leer, para que cuando le pregunten algo sobre eso, usted pueda abrir ese archivo y responder sin ningún problema. Es decir, para tener una buena comprensión de lectura, primero hay que leer bien, respetar la puntuación,
para entender la idea como debe ser. Y segundo, estar muy enfocado en lo que se está leyendo, estar totalmente concentrado que lo que se está leyendo es eso en ese momento y lo vamos a apropiar. Entonces, ese tipo de ejercicios. Les recomiendo que hagan ese tipo de ejercicios también en español. Es decir, ustedes pueden ir a la biblioteca, pueden coger un libro, pueden entrar a internet, coger un texto corto, ustedes colocan comprensión de lectura en español y les aparecen textos muy cortos en los cuales ustedes lo leen. Y muchas veces la más típica que aparece en las pruebas a ver 11 de décimo tipo de ICFES es que aparece el texto sin un título y luego le hacen solamente una pregunta y le dicen, de acuerdo a lo que nos comenta el texto, ¿cuál de las siguientes cree usted puede ser el mejor título para el mismo? Y le dan 3 o 4 opciones. Si uno no ha estado realmente concentrado en el texto, a uno le puede parecer que todos esos pueden ser el título, pero hay que saber exactamente a qué se refiere, qué nos dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos tiempo porque como no lo leímos concentrados, a conciencia, entonces, ¿qué hacemos? Lo releemos. Y lo leemos por segunda vez y captamos algo de la idea, pero es que estábamos preocupados, no nos concentramos, nos toca volverlo a leer por tercera vez, entonces ya hemos perdido minutos que seguramente vamos a necesitar para el final. Recomendación, por favor, hacer los ejercicios de comprensión de lectura tanto en inglés como en español. Ahí yo les di solo un ejemplo, pero van a encontrar muchísimos, miles, yo diría que millones en internet. ¿Okay? Bien, chicos, esto sería pues como la clase de hoy. Ya con esto damos por terminado lo que es el tema del presente simple. Espero que haya quedado claro. Nos quedan algunos minuticos. Si alguno tiene alguna pregunta, o Laura, si de pronto has visto en el chat preguntas que estén relacionadas con el tema, que se estén repetitivas, entonces podemos aprovechar y las aclaramos ya mismo. Aquí hay una persona, no sé si Samuel tiene una pregunta, por ahí está levantando la mano, pero no sé si sea para una pregunta. Ok, o será que quiere ir al baño. Yes, so hello teacher, I am Samuel Sopa. Hello, my friend. I'm so glad to see you. Fine. Teacher, so I have a question. You recommended a different Google page to Yeah. work in this topic or everything? Because I learn English and when I learn English, yes, I do have 2 or 3 Google page, but when the time I loses and I don't know in this moment in what page to work, Yeah. and you recommend me like one, please. Okay. Okay. So first of all, primero que todo, thank you so Yes. much for your participation and thank you so much for trying to express your idea in English. I really appreciate it and that's a very good idea. But I consider that not all people here is going to understand us, right? So I'm going to try to translate in Spanish because I need that everything here understand me. Entonces, le estoy diciendo al compañerito que le agradezco mucho por la participación y más por hacerlo en inglés. Eso es un súper logro. Y eso quiere decir que aquí, al igual que en todas las clases, siempre voy a encontrar diferentes niveles en el inglés. Pero también le estoy diciendo que por respeto a la mayoría de ustedes que de pronto no están en un nivel tan alto, voy a hacer como una traducción de lo que él me está pidiendo. Entonces, él me está sugiriendo que aunque él, pues como lo pueden notar, se defiende en su inglés y se nota que lo ha trabajado, además tiene una buena pronunciación. Entonces, él me recomienda o me pide que si yo le puedo recomendar algunas páginas en internet para seguir practicando su inglés. Es decir, es muy probable que estos temas que nosotros estamos viendo para él sean muy fáciles y de pronto él quiera continuar, aunque con mucho respeto ha estado aquí en las clases y de pronto ha estado comparando sus conocimientos y los está mejorando, pero él quiere continuar. Entonces, para Samuel, le contesto. Hay muchas páginas, de verdad que hay muchas. Suelo trabajar con algunas de ellas.
Lo que yo voy a hacer es, le voy a mandar un documento a Laura y se lo voy a compartir, donde voy a colocar varios links de páginas las cuales yo creo que ustedes pueden trabajar y pueden ampliar sus conocimientos. Páginas en las cuales ustedes van incluso a escuchar, van a ver actividades de escucha, actividades de reading comprehension, de escritura, actividades que trabajan con videos, plataformas que son súper interactivas. Pero recuerden, este tipo de actividades obviamente que necesitan tener una buena conectividad, una buena disposición o que tengan ustedes posibilidad de tener un computador o un celular constantemente conectado o que al menos ustedes sepan en qué horas y en qué días lo pueden hacer. Pero sí, Samuel, es muy buena pregunta. And again, thank you so much. And I have a question for you, Samuel. Where did you learn English or where have you been practicing it? Yes, so hi, good teacher. Did you learn at school or where? No, so learning Copayan in Focus. Ah, okay. Yes. And Okay, so with the time I reversed. Good. Le pregunté a él que dónde lo aprendió o dónde lo practicaba. Entonces me dice que tuvo la oportunidad en Popayán de trabajarlo. Y no crean, esto es de siempre. No crean que porque uno puede decir 3, 4 oraciones, entonces yo ya sé inglés. No. Esto constantemente está evolucionando, constantemente cambia, salen palabras nuevas. Es igual que en el español. ¿Sí? Igual que en el español, cada día hay más que todo la cultura juvenil se ha encargado de ir cambiando, hacer rotar ese vocabulario. Palabras que para mí incluso, y como no soy tan joven, entonces a veces son extrañas. Y acá en Medellín, muchachos, les digo, infinidad. Es tan amplio ese vocabulario urbano que la Universidad de Antioquia hace más o menos unos 10 años comenzó a hacer un trabajo de investigación etnográfico, por así decirlo, en el cual recapitularon en un libro todas esas expresiones, qué significan y en qué momento se aplican y por qué. Palabras conocidísimas, como para ustedes, por ejemplo, la palabra parce, ñero, todas esas palabras y cantidades que, se los digo, tienen que buscarlo, en internet se encuentra, se llama Parlachi. El libro se llama Parlachi, es gratuito y se encuentra en todas partes, en la web. Y se van a dar cuenta el origen de muchas de esas palabras. Y ya para terminar en estos 2 minutos que nos quedan, no sé si se los había comentado, pero por ejemplo, la palabra parce, una palabra que surgió en la época del auge grande de lo que fue la mafia en Colombia y más que todo acá en Medellín, cuando salieron todos esos grandes narcotraficantes y eso. Pero ¿dónde surgió? Resulta que esos grandes narcotraficantes, donde hacían sus cocinas, es decir, donde fabricaban este producto tan nocivo y tan dañino para el mundo y para la juventud, lo hacían en esas partes de lo que es el Putumayo, las zonas del Amazonas, lo que limitaban mucho con Brasil. Entonces les salía mucho más barato contratar mano de obra, chicos, jóvenes brasileros, que traerlos, que tenerlos desde misma Colombia, pero llevaban muchos chicos colombianos, paisas de Medellín, de estratos sociales muy bajos, se los llevaban a trabajar allá porque eran chicos que no tenían un futuro, que no estudiaban, no tenían un trabajo, no se dedicaban a nada, entonces le ofrecían eso y ellos pegaban para allá. Al unir esas culturas paisas colombianas con la cultura brasilera, el brasilero para decir amigo se dice parceiro, ¿sí? Parceiro es la frase para nosotros, como nosotros decir amigo, ellos lo dicen así. Pero el paisa, que es muy convencional y muy dado a la amistad, entonces comenzó a crear su diminutivo, que fue el parce. Ya no decían venga para acá parceiro, sino que le decían venga para acá parce. Cuando eso se acabó, cuando se acabó toda esa mafia y todo eso, entonces esta gente volvió para Medellín, los otros se fueron para su Brasil, y en Medellín comenzaron a cultivar esa palabra. Y esa palabra se estandarizó y esa palabra comenzó a coger fuerza no solamente con los jóvenes y los chicos y no en los estratos sociales bajos, sino hoy día lo utiliza todo el mundo. Todo el mundo lo utiliza en esa forma de coloquial de amistad.
Pero fíjense, desde allá radica. Entonces, si eso pasa en el español, imagínense desde la parte histórica, social, lo que puede pasar a nivel de todas las lenguas. Entonces, decir que yo sé inglés y que lo sé perfectamente, pues lo respetaría mucho. Conozco profesores míos, docentes míos que llevan años, y aún así todavía lo siguen investigando. Esto es un proceso, pero obviamente para ustedes lo que necesitamos es que comiencen a conocerlo, comiencen a aplicarlo con el objetivo de que cuando lleguen a esa prueba final, ustedes tengan un buen nivel y que ojalá todos puedan pasar a la universidad, sería lo ideal, y que se van a dar cuenta que en la universidad lo van a necesitar muchísimo, porque sea la carrera que ustedes elijan, uno de los requisitos para graduarse es tener un cierto nivel de inglés. Y en la mayoría de los casos, los documentos que les dan en sus semestres van a estar en inglés. Ok, muchísimas Profe, gracias muchachos. Sí, Laura. hay una persona en Facebook que pregunta si además del verbo to be, hay otro que funcione como, como este. La verdad, sí, sí hay varios, pero se toma como referente el verbo to be. ¿Por qué? Porque es un verbo que por su traducción al español es supremamente utilizado, ¿sí? Y es fundamental el uso de él como tal. Además, porque es un verbo que nos va a servir más adelante como verbo, incluso de verbo auxiliar. Entonces, por eso es que se retoma desde ese como tal, se lo apropia. Pero en general, la mayoría de los verbos irregulares, que también los vamos a trabajar a partir de la próxima clase, tienen ciertas características, pero el verbo to be, por sus características de escritura, de pronunciación, de aplicación, de traducción, incluso de su forma sintáctica en la forma escrita y oral, se recopila con ese porque aunque no lo crean, ahí vimos muchos temas en uno. Entonces se aprovecha ese verbo que nos brinda esas cualidades. Pero hay otros verbos como el verbo can, por ejemplo, que es el verbo poder, que también es un verbo bastante controversial, es un verbo que no les gustan los auxiliares, que cuando menos pensamos él se vuelve de verbo auxiliar o incluso se vuelve sustantivo. Entonces es un verbo bastante particular que ya lo veremos o lo trabajaremos o lo pueden buscar. Can se escribe C-A-N, es el verbo poder. Entonces pueden ir adelantando, buscándolo, a ver qué es eso, qué nos dijo el profesor, qué pasó por ahí, qué pasa, cómo funciona. Y bueno, es eso básicamente. Bien, chicos. Nuevamente les digo, es para mí un placer poderles ayudar y colaborar. No sé si hay alguna duda o otra sugerencia. No, profe, María Fernanda Mancilla dice que para ella todo ha sido muy claro y que muchas gracias, profesor. Es un Y los placer. demás todos agradecen eh, la clase y entonces con esto terminaríamos, Vale. profe. Ok, me despido, que tengan un feliz resto de día. Laura, muchísimas gracias. Un abrazo para todos y cuídense. Thank you so much, teacher. You are welcome, my friend. You are welcome. Yes, yes, good. See you. See you.